Cuando vi a mi esposo detenerse en seco frente a la galería y fijar su mirada en mí, el mundo pareció suspenderse por un instante. Yo no estaba sola. Él también lo vio. Vio al hombre que estaba a mi lado. Vio nuestros gestos, nuestras miradas y quizás, aunque fuera imposible de probar, entendió lo que ocurría en ese espacio invisible entre dos personas que no deberían estar juntas. No me gritó. No se acercó. Solo se quedó ahí inmóvil, como si una parte de él acabara de morir. Mi respiración se cortó. Quise correr, quise hablar, pero no lo hice. Me quedé quieta, congelada en esa acera, con las luces del atardecer cayendo sobre mi cara como un foco de teatro, revelándolo todo. Él dio media vuelta y se fue. No dijo una palabra. Y en ese instante lo supe. Supe que todo estaba por cambiar. Que no había vuelta atrás. Que lo que comenzó como una mirada casual en una exposición iba a destruir un matrimonio de más de 20 años. Pero antes de contarles cómo llegué hasta ahí, necesito que me digan desde qué ciudad están viendo este vídeo. Y una pregunta, ¿alguna vez ocultaron algo tan fuerte, tan prohibido, que ni ustedes mismos podían dormir por las noches? Déjenme contarles la verdad. La verdad que escondí por tanto tiempo. Todo comenzó sin ruido. Como suceden las cosas que de verdad importan. No hubo un momento de revelación, ni una señal que me dijera, esto va a cambiar tu vida. Fue simplemente el eco de un silencio que se había instalado hacía ya demasiado tiempo. Vivíamos en la misma casa, compartíamos la misma cama, pero éramos dos sombras moviéndose en paralelo. Mi esposo era un buen hombre, responsable, trabajador, siempre cumplía con sus deberes. Pero dejó de verme. De verdad. No me miraba. No me tocaba. No preguntaba cómo estaba. Me hablaba solo para comentar lo del supermercado, la factura del gas o la próxima visita de su hermana. Nada más. Intenté convencerme de que eso era normal. Que después de tantos años, la pasión se transforma en otra cosa. Que no todos los días tienen que ser emocionantes. Que la estabilidad era suficiente. Pero con el tiempo empecé a sentirme invisible. Como si me hubiera convertido en una figura decorativa dentro de mi propia vida. Había días en que me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que tenía enfrente. No era solo por las arrugas nuevas ni por las canas en la raíz. Era otra cosa. Era una mirada apagada. Una tristeza callada, que se sentía como una capa de polvo sobre mi piel. Un viernes por la tarde decidí salir sola. Él estaba ocupado con unos correos de su jefe y yo ya no tenía ganas de quedarme sentada esperando a que terminara. Caminé sin rumbo como si mis pies supieran a dónde ir aunque yo no lo supiera. Y sin pensarlo me encontré frente al Centro de Arte Moderno. Entré casi por impulso. Dentro el aire olía a pintura seca y madera antigua. Había silencio, pero un silencio distinto. No como el de mi casa, sino uno lleno de significado. Caminé entre las salas, viendo cuadros que no entendía del todo, esculturas que me parecían absurdas y fotografías que me conmovían sin saber por qué. Fue en una de esas salas donde lo vi. Estaba de pie solo con las manos cruzadas detrás de la espalda, observando una instalación de luces colgantes. Al principio no lo reconocí. Su figura me resultaba familiar, pero tardé unos segundos en asociarla con alguien del pasado. Era él. El mejor amigo de mi esposo. Aquel que solía venir a casa cuando los niños aún eran pequeños, que nos traía vino y hacía chistes malos, pero que con el tiempo fue desapareciendo de nuestras vidas, sin explicaciones. Hacía años que no lo veía. No me vio de inmediato. Tuve tiempo de observarlo. Se había dejado la barba un poco más larga, tenía algunas canas en las sienes, pero había algo en su postura que me pareció elegante. O tal vez simplemente atento. Presente. Cuando se giró y me reconoció, sonrió. Fue una sonrisa real. No de compromiso. Una que decía, me alegra verte. Y eso me sorprendió. Porque hacía tanto tiempo que nadie me sonreía así, con esa calidez que no espera nada a cambio.
Nos saludamos. Conversamos. Me preguntó cómo estaba, qué hacía ahora, si todavía vivíamos en el mismo barrio. Su voz era tranquila, sin prisas, como si el tiempo no apremiara. Me habló de su trabajo, de la fotografía, de los cambios en su vida. Y me escuchó. Me escuchó de verdad. Al final de la charla, me dijo que podía llevarme a casa si quería. Dudé por un segundo, pero acepté. No porque quisiera nada más, al menos eso me repetía, sino porque me sentía a gusto. Cuidada. Vista. El trayecto fue corto, pero bastó. En el coche el silencio no era incómodo. No hablábamos, pero se sentía como si sí. Como si estuviéramos diciendo muchas cosas sin necesidad de palabras. Cuando llegamos a casa, me ayudó a bajar. Me miró como si quisiera decir algo más, pero no lo hizo. Solo me deseó buena noche. Yo entré. Cerré la puerta despacio como si no quisiera que se acabara el momento. Esa noche al quitarme los zapatos, lo hice despacio. No porque me dolieran los pies, sino porque no quería volver tan rápido a la realidad. Mi casa estaba en silencio. Él, mi esposo, seguía en el escritorio. No se dio cuenta de que me había ido más de 2 horas. Ni preguntó. Me acosté en la cama y por primera vez en mucho tiempo, no pude dormir. Tenía esa conversación repitiéndose una y otra vez en la cabeza. No por lo que dijimos, sino por lo que sentí. Una especie de cosquilleo incómodo en el pecho. Como si algo se hubiera movido dentro de mí. No era amor. Ni deseo. Era otra cosa. Un reconocimiento. Alguien me había mirado. Y eso en mi estado, era más peligroso que cualquier otra tentación. Porque una vez que alguien te ve de verdad, ya no puedes desverlo. Y tampoco puedes seguir fingiendo que no pasa nada. Así empezó todo. Sin planes. Sin expectativas. Sin querer. Solo con la necesidad de sentirme viva otra vez. Al día siguiente desperté temprano, aunque había dormido poco y mal. Sentía en el pecho un cosquilleo que no lograba calmarse. No sabía si era culpa, curiosidad o simplemente ansiedad, pero estaba ahí, instalada como una voz que no podía ignorar. Me preparé el café con movimientos lentos, tratando de enfocar mi mente en lo cotidiano, como si preparar la taza con la cantidad exacta de azúcar pudiera devolverme a mi centro. Mi esposo salió de la habitación como cada mañana, con la misma expresión serena, y me dio un beso en la frente. Le respondí con una sonrisa débil, que él no notó como tantas otras veces. Me habló del informe que tenía que entregar, de que tal vez llegaría tarde esa noche. Yo asentí. No pregunté más. No porque no me interesara su día, sino porque había aprendido a no buscar más de lo que él estaba dispuesto a dar. Pasé la mañana limpiando la casa. Pero no lo hice como rutina, sino como forma de calmarme. Ordenaba cajones, sacudía estanterías, limpiaba superficies que ya estaban limpias. Todo para no pensar. Para no recordar ese momento frente al coche, esa última mirada antes de que él se marchara. Me repetía que no había pasado nada. Una conversación, una coincidencia, un trayecto en coche. Nada más. Sin embargo, por la tarde, mientras acomodaba unos libros en la sala, mi celular vibró. Al principio no quise mirar. Pero algo dentro de mí sabía que era él. Y sí. Era un mensaje suyo. Corto. Directo. Hoy pensé en ti. Se notaba que no eras feliz. Me quedé inmóvil. El teléfono aún vibraba en mi mano. No respondí. Ni siquiera abrí el mensaje del todo. Solo leí la vista previa y apagué la pantalla. Pero esas palabras ya se habían grabado. ¿Era verdad? No lo era. No lo sé. Pero era algo que nadie me había dicho en años. Alguien, desde fuera, había leído lo que yo misma no sabía expresar. Esa noche, durante la cena, mi esposo me preguntó si estaba bien. Lo hizo con tono neutral, como quien pregunta por cortesía.
Le dije que sí, que estaba cansada. Él asintió, terminó de masticar y cambió de tema. Yo lo miraba y pensaba en cuántas veces me había sentido así, presente pero no vista. Escuchada pero no entendida. Después de cenar, subimos a la habitación. Me puse mi bata habitual, me lavé la cara, y me acosté en la cama. Él se quedó mirando su computadora un rato más. Luego se metió en la cama, me dio las buenas noches y apagó la luz. No hubo caricias. Ni una palabra más. Solo silencio. Y entonces, en esa oscuridad, pensé en enviarle un mensaje. Solo uno. Algo como no deberías escribir eso. Pero no lo hice. Cerré los ojos y me obligué a dormir. A la mañana siguiente, sin embargo, al despertar, ya lo había hecho. Eso no estuvo bien. Eso fue lo que escribí. Nada más. Sin saludo, sin explicación. La respuesta llegó unas horas después. Tal vez. Pero fue sincero. No contesté. Pero ya estábamos hablando. Y ese hilo, una vez que se extiende, es difícil de cortar. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y distracción. Seguía con mis actividades, cocinaba, ordenaba, me encontraba con una vecina para caminar por las tardes. Pero en mi mente había un espacio ocupado solo por eso. Por él. Por las palabras que cruzábamos cada tanto. Por los silencios que dejábamos entre mensaje y mensaje. Una tarde me escribió preguntando si quería tomar un café. Me dijo que conocía un lugar tranquilo, sin mucha gente. Dudé. Lo pensé todo el día. Lo escribí. Lo borré. Volví a escribir. Y finalmente respondí que sí. Nos encontramos 2 días después, en una pequeña cafetería con ventanales grandes y muebles de madera clara. Él ya estaba allí cuando llegué, con un libro en la mano y la mirada tranquila. Me saludó con una sonrisa suave. Me senté frente a él sin saber muy bien qué decir. Hablamos de todo y de nada. Del clima, de la ciudad, de cómo los museos ya no eran lo que eran. De cómo nos habíamos distanciado con los años. No mencionamos a mi esposo. No mencionamos esa tarde en el coche. Pero en el aire flotaba todo lo que no se decía. Al despedirnos, me tomó la mano por un segundo. Solo eso. Un contacto breve pero lleno de sentido. Fue como si quisiera asegurarse de que yo también lo había sentido. Y lo hice. Lo sentí en todo el cuerpo como un pulso que me atravesaba la piel. Esa noche en casa, mi esposo me preguntó si había salido. Le dije que sí, que había ido a ver unas telas nuevas para las cortinas. No insistió. Solo dijo, deberíamos cambiar esas cortinas de una vez. Y volvió a su mundo. Yo me encerré en el baño, cerré la puerta con llave y me miré en el espejo. Había algo diferente en mi rostro. No sé si era la luz o si de verdad estaba cambiando. Pero mis ojos brillaban, aunque fuera un poco. Y no supe si eso me daba esperanza o miedo. Comenzaba a darme cuenta de algo, no se trataba de él. No se trataba del amigo de mi esposo, ni siquiera de la atracción que podía sentir. Se trataba de mí. De todo lo que había dejado de sentir por tanto tiempo. De todo lo que me había prohibido por lealtad, por costumbre, por miedo. Y de cómo en silencio algo en mí había empezado a despertar. Todavía no sabía a dónde llevaría todo esto. Pero si sabía algo, ya no podía fingir que no pasaba nada. Porque aunque todo parecía igual, yo ya no lo era. Y eso en mi mundo pequeño y silencioso, era una revolución. Los días siguientes transcurrieron como si el mundo hubiera decidido moverse en cámara lenta. Todo parecía igual, pero dentro de mí algo latía con una fuerza que no podía ignorar. Era como si hubiera cruzado una línea invisible, una que no sabía exactamente dónde estaba hasta que me vi del otro lado. No era una línea marcada por acciones físicas, sino por pensamientos. Por deseos. Por silencios que empezaban a tener un peso insoportable.
Esa sensación se volvió más aguda una mañana mientras preparaba el desayuno. Estaba sola en la cocina, con el aroma del pan tostado llenando el aire y la radio sonando de fondo. En medio de ese entorno cotidiano, sentí una punzada en el estómago. No era dolor. Era una mezcla extraña de anticipación y culpa. Miré mi teléfono sin querer, como si esperara un mensaje, aunque no había ninguna notificación. Aún así, lo desbloqueé y entré al chat. No había nada nuevo, pero releí su último mensaje. Tal vez. Pero fue sincero. Cerré los ojos un momento. No sabía si estaba buscando una excusa o una señal para seguir. Mi esposo salió tarde esa mañana. Dijo que tenía una reunión fuera de la oficina. Su tono era el mismo de siempre, práctico y neutral. Yo fingí interés, le deseé suerte y lo vi cerrar la puerta como lo hacía cada día. Pero esta vez, cuando el sonido del portazo desapareció, sentí una especie de alivio, como si por fin pudiera respirar sin estar observada. No tenía nada planeado, pero mis manos se movieron solas. Me vestí sin prisa, eligiendo ropa que hacía tiempo no usaba, una blusa que marcaba sutilmente mi figura, unos pendientes que solía guardar para ocasiones especiales. Me miré al espejo. No me sentía especialmente atractiva, ni buscaba verme provocadora. Solo quería reconocerme. Ver en el reflejo a una mujer viva. A media mañana, recibí el mensaje que no sabía si esperaba o temía. ¿Estás libre para un café? No lo pensé demasiado. Solo respondí sí. Hoy. Nos encontramos en el mismo café, aunque esta vez él había elegido una mesa más apartada, cerca de la ventana, donde la luz entraba con suavidad. Al verlo, sentí una punzada leve en el pecho. No era enamoramiento. Era otra cosa. Algo más físico. Más humano. Me saludó con una sonrisa y noté que sus ojos se demoraban en mi rostro un segundo más de lo habitual. La conversación fluyó como la vez anterior. Hablamos de libros, de lugares a los que quisiéramos viajar, de cosas pequeñas. No mencionamos a mi esposo. No hablamos del pasado. Pero todo lo que no decíamos llenaba el aire entre nosotros. En un momento él bajó la mirada hacia mis manos y luego la alzó lentamente. Su expresión cambió, se volvió más seria, más contenida. No dijo nada, pero sentí que estaba midiendo el terreno, esperando una señal. Yo me limité a tomar un sorbo de café. No quería dar señales. Ni detenerlas. Al despedirnos, me acompañó hasta la esquina. La calle estaba tranquila, con el sol filtrándose entre los árboles. Hubo un silencio largo, incómodo solo por lo mucho que ambos queríamos romperlo y no sabíamos cómo. Cuando él se inclinó un poco hacia mí, no fue para besarme. Fue para decir algo que no llegó a pronunciar. Solo murmuró un cuídate. Y se fue. Caminé de regreso a casa con la mente dando vueltas. La sensación era parecida a estar al borde de un precipicio, sabes que aún no has caído, pero el cuerpo ya siente el vértigo. Al llegar, el vacío de la casa me pareció más evidente que nunca. Me senté en el sofá y me quedé mirando la pared, sin pensar en nada, solo escuchando el leve tic-tac del reloj. Por la noche, durante la cena, mi esposo habló de su reunión. De cómo uno de los nuevos empleados había cometido un error en un informe. Yo asentía, fingía interés, pero mi mente estaba en otra parte. Me observé desde fuera. Ahí estaba yo con la sonrisa puesta, respondiendo a las preguntas correctas, sirviendo el vino con pulso firme. Pero por dentro sentía que mi verdadero yo estaba en pausa, esperando salir cuando nadie mirara. Al irnos a dormir, él se duchó como siempre, se puso su pijama de franela y se metió en la cama. Me dio la espalda, como lo hacía últimamente, y apagó la luz. Yo me quedé despierta unos minutos más, mirando el techo. La oscuridad no era completa, una línea de luz se filtraba desde el pasillo, dándole a todo un tono casi irreal. Cerré los ojos y recordé su rostro, el de él, el amigo, cuando me miró antes de irse. Había algo en esa mirada que no podía sacarme de la cabeza. Una mezcla de deseo contenido y tristeza anticipada.
Como si supiera que lo que estaba comenzando era frágil. O peligroso. O ambas cosas. Al día siguiente recibí una llamada de una amiga con la que no hablaba hace tiempo. Me preguntó cómo estaba, si todo iba bien. Le respondí que sí, que todo en orden, que la rutina seguía su curso. Ella me creyó. O prefirió creerme. Al colgar, me sentí vacía. Pensé en cuántas veces había respondido lo mismo, sin que nadie notara las grietas. No volví a escribirle ese día. Tampoco él lo hizo. Pero el silencio era una forma de presencia. Sentía que algo estaba creciendo como una semilla que nadie riega, pero igual brota. Esa noche mi esposo me dijo que su jefe quería invitarlo a una cena en casa. Me preguntó si podía organizar algo sencillo. Yo asentí como siempre. Pero al escuchar el nombre de su jefe, mi cuerpo se tensó. Era él. Era él. Mi mente empezó a trabajar al instante. ¿Cómo debía comportarme? ¿Cómo iba a mirarlo frente a mi esposo? ¿Qué íbamos a decirnos sin hablar? No sabía si tener miedo, emoción o ambas cosas. Pero sabía que esa cena cambiaría las cosas. Aunque aún no sabía cómo. Aunque aún no había pasado nada. Aunque ya todo había empezado. La preparación para la cena comenzó 2 días antes, aunque el evento era pequeño y supuestamente informal. Mi esposo quería algo sencillo, solo él, su jefe, su amigo y yo. Pero desde el momento en que supe quién vendría, nada me pareció sencillo. La idea de tenerlo sentado frente a mí, compartiendo la misma mesa que mi esposo, me producía una inquietud difícil de ocultar. Recorrí el supermercado con la mente en otro lado. Elegí ingredientes como por reflejo: queso de cabra, tomates secos, pan de centeno, vino tinto. Comencé a planear un menú elegante pero discreto, como si pudiera transmitir equilibrio a través de una ensalada bien montada o una carne cocinada al punto exacto. Mi esposo me preguntó si necesitaba ayuda, pero preferí hacerlo todo sola. Necesitaba tener el control. Al menos de eso. La mañana del encuentro me levanté temprano. El cielo estaba nublado y el aire más frío de lo normal. Me duché sin prisa, eligiendo cuidadosamente qué ponerme. No quería parecer diferente, pero tampoco ser la mujer invisible de siempre. Después de dudar un rato, opté por un vestido que no usaba desde hacía tiempo, de tela suave, mangas largas, con un escote apenas insinuado. Me miré al espejo y no supe bien qué veía. Tal vez solo a alguien intentando parecer tranquila. Durante el día limpié cada rincón de la casa con un rigor casi obsesivo. Cada objeto tenía que estar en su lugar. Cada superficie tenía que brillar. No era por él, no realmente. Era por mí. Por el hecho de que mi mundo estaba a punto de convivir con otro al que nunca debió cruzarse. Sentía que la más mínima imperfección podía ser un delator silencioso. Cuando mi esposo llegó del trabajo lo noté animado. Se veía cómodo con la idea de recibir a su viejo amigo. Me habló de proyectos que compartieron, de viajes del pasado, de bromas internas que yo apenas recordaba. Lo escuché con atención, aunque por dentro solo pensaba en cómo se comportarían los dos en esa cena, como si nada hubiera cambiado. El timbre sonó puntual. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Un sobresalto. Una inhalación profunda. Fui yo quien abrió la puerta. Y ahí estaba él con una botella de vino en la mano y esa expresión serena que lo caracterizaba. Nos saludamos con la distancia adecuada, pero en su mirada había algo más. Algo que solo yo podía leer. Entró con naturalidad, estrechó la mano de mi esposo, y comenzaron a hablar como si el tiempo no hubiera pasado. Yo fui a la cocina, serví las copas, dispuse los platos. Cada gesto era medido, cada paso tenía el peso de una coreografía ensayada. Durante la cena, la conversación fluyó con soltura. Hablaban de anécdotas del trabajo, de personas que ya no veían, de decisiones que hoy habrían tomado distinto. Yo participaba solo cuando me preguntaban algo directo. El resto del tiempo escuchaba y observaba. Hubo momentos en que nuestras miradas se cruzaron.
Breves. Precisas. Pero llenas de un contenido imposible de nombrar. Yo bajaba la vista enseguida, fingía acomodar los cubiertos o beber un sorbo de vino. Pero esos segundos dejaban huellas. Y lo sabía. En un momento mientras servía el postre sentí un roce leve en mi mano. Fue al pasarle una servilleta. Su dedo rozó el dorso de mi palma, apenas perceptible. Nadie lo habría notado. Pero yo sí. Y ese simple contacto bastó para hacerme perder el equilibrio por dentro. Mi esposo, ajeno a todo, comentó algo sobre cómo deberíamos repetir cenas así más seguido. Él sonrió y asintió, diciendo que era un gusto estar ahí. Yo forcé una sonrisa y asentí. Pero en mi interior, todo se estaba desordenando. Cuando terminó la velada, lo acompañé hasta la puerta mientras mi esposo se encargaba de recoger los platos. Estábamos solos en el recibidor. Solo unos segundos. Me miró con calma y dijo, gracias por la cena. Nada más. Pero en sus ojos había una pregunta, un aviso, una espera. Yo no respondí. Solo asentí y cerré la puerta suavemente. Volví a la cocina y encontré a mi esposo lavando los platos. Me ofrecía ayudar, pero me dijo que no hacía falta. Le agradecí. Subí a la habitación y me encerré en el baño. Encendí la luz y me miré en el espejo. Mi rostro tenía un brillo extraño, como si no fuera del todo mío. Me senté en el borde de la bañera. Sentía el cuerpo pesado como si hubiera cargado con algo invisible durante horas. No sabía si había hecho lo correcto. Ni siquiera sabía que era lo correcto en ese punto. Lo único claro era que lo que estaba ocurriendo ya no podía esconderse tras excusas. No me había besado con él. No había cruzado ninguna línea física evidente. Pero lo que pasaba entre nosotros era real. Vivía en los gestos, en los silencios, en todo lo que callábamos. Y eso, de alguna forma, era más poderoso que cualquier acto. Dormí mal esa noche. Daba vueltas en la cama, escuchando la respiración de mi esposo a mi lado, tranquila, constante. Yo, en cambio, tenía los pensamientos agitados. Me preguntaba si él no notaba nada, si de verdad estaba tan lejos de mí como parecía. A la mañana siguiente preparé el desayuno como siempre. Él me agradeció el café, se despidió con un beso rápido y salió al trabajo. Me quedé en la cocina, con la taza aún caliente entre las manos, tratando de ordenar mis ideas. No había forma de ignorarlo más. No era un juego ni una fantasía pasajera. Algo estaba cambiando dentro de mí. Algo que no sabía si debía temer o abrazar. Pero ya era imposible fingir que no existía. Y eso lo cambiaba todo. Los días siguientes a la cena fueron una combinación extraña de rutina y agitación interna. Por fuera, todo seguía igual, los desayunos compartidos en silencio, los mensajes breves durante el día, las tareas del hogar que se repetían como una letanía. Pero por dentro algo había cambiado de forma irreversible. Ya no era solo una sospecha o una intuición. Era un hecho. Lo que había entre él y yo existía, aunque no tuviera nombre. Después de aquella noche no volvimos a hablar. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Pero su ausencia era más intensa que su presencia. En cada cosa que hacía, lo sentía. Cuando elegía la ropa, cuando me ataba el cabello, cuando me pasaba lápiz labial. Era como si todo lo hiciera con la conciencia de que podía volver a verlo en cualquier momento. ¿O no? Una tarde, mientras organizaba el armario del pasillo, encontré una caja con cartas y fotos antiguas. Me senté en el suelo con la caja abierta entre las piernas y empecé a revisar los papeles. Había fotos de mi esposo y yo, de nuestros primeros años juntos, sonriendo en la playa, abrazados en una barbacoa con amigos. Entre ellas encontré una donde también aparecía él. Los tres estábamos riendo con copas en la mano, en lo que parecía ser una celebración. Me costó recordar exactamente cuándo fue. Sostuve la foto largo rato. La miré con detenimiento. Había algo en nuestras posturas, en las miradas,
que ahora me resultaba diferente. Como si siempre hubiese habido una tensión invisible, esperando salir a la superficie. Tal vez solo lo veía así ahora porque lo sentía. Pero en ese momento sentí una punzada de confusión. No entendía cómo habíamos llegado a esto. O si siempre habíamos estado caminando hacia aquí sin darnos cuenta. Esa noche mi esposo me preguntó si quería ver una película. Acepté. Nos sentamos en el sofá, cada uno en su extremo. Durante la película, me alcanzó la manta, me ofreció algo de su taza. Gestos pequeños, cotidianos, que antes no habría notado. Pero ahora me parecían ajenos, tardíos, como si vinieran de un lugar que ya no habitábamos juntos. Cuando la película terminó, subimos juntos al dormitorio. Él se durmió enseguida. Yo me quedé despierta, mirando el techo, tratando de encontrar claridad entre los pensamientos revueltos. A medianoche tomé el celular y salí al pasillo. Me senté en las escaleras y escribí: necesito verte. No hubo respuesta inmediata. Apagué el teléfono y regresé a la cama. Por la mañana, al despertarme, lo primero que hice fue revisar la pantalla. Tenía una respuesta. Solo decía: dime dónde. Lo pensé mucho. No quería un lugar evidente ni uno donde pudiera sentirse como una cita. Quería algo neutral, pero alejado. Elegí un parque cerca de un centro cultural, donde solíamos ir con los niños cuando eran pequeños. Le mandé la dirección y la hora. Dijo que estaría ahí. Fui caminando. El aire era fresco y el cielo estaba cubierto de nubes, pero no parecía que fuera a llover. Caminé con paso firme aunque cada músculo de mi cuerpo estaba tenso. Llegué antes. Me senté en una banca bajo un árbol y esperé. Lo vi llegar a lo lejos. Llevaba un abrigo gris y una bufanda oscura. Caminaba con la calma de siempre, como si no hubiera apuro. Cuando llegó se sentó a mi lado sin decir nada. Nos quedamos así un rato en silencio, observando cómo las hojas caían lentamente de los árboles. Entonces, sin mirarme, dijo: no esperaba que me escribieras. Tampoco yo lo esperaba. No respondí de inmediato. Solo bajé la mirada. Sentía que cualquier palabra podía romper el delicado equilibrio de ese momento. Finalmente dije: no sé qué estamos haciendo. Él suspiró. Yo tampoco. Pero sé lo que siento cuando estoy contigo. Las palabras quedaron flotando entre nosotros. No eran una confesión, ni una declaración. Eran un reconocimiento. Como si al fin estuviéramos admitiendo que esto que nos envolvía tenía peso, forma, dirección. Nos miramos. No fue una mirada larga ni intensa. Fue simple. Humana. Pero suficiente. We kissed. No hubo palabras después. Nos quedamos sentados unos minutos más, sin necesidad de nada más. Luego nos levantamos y caminamos en direcciones opuestas. Al llegar a casa, encontré a mi esposo en la cocina, preparando café. Me sonrió y me preguntó si quería una taza. Asentí. Me la sirvió en mi taza favorita, como siempre. Todo era tan normal, tan familiar, que dolía. Durante la cena, me contó que su jefe lo había felicitado por un proyecto reciente. Lo escuché con atención. No fingía. Estaba realmente interesada. Pero sentía que había una parte de mí que ya no podía conectarse del todo con él. Como si una pared invisible se hubiera levantado entre nosotros. Esa noche me metí en la cama antes que él. Me acurruqué de lado, de espaldas, fingiendo dormir. Escuché cuando entró al dormitorio, cuando apagó la luz, cuando se acomodó a mi lado. Su respiración se volvió regular en pocos minutos. La mía, en cambio, era un caos silencioso. No dormí bien. Al amanecer, cuando él aún roncaba levemente, me levanté y salí al balcón. El cielo estaba aún oscuro, pero ya se intuía la luz. El mundo estaba en silencio. Como yo. Sentí frío. Y también algo parecido al miedo. No por lo que había hecho.
sino por lo que aún podía pasar. Porque esa línea que tanto había temido cruzar, ya no existía. Y ahora no sabía qué camino seguir. Ni si había alguno que no doliera. Después de aquel beso, todo adquirió un peso distinto. Las mañanas ya no eran simplemente el inicio de un nuevo día, sino una continuación silenciosa de una historia que se había vuelto imposible de detener. Me movía entre las rutinas con una calma que no era real, con una serenidad que construía a base de gestos mecánicos, poner la mesa, doblar la ropa, revisar el correo. Pero dentro de mí las emociones se entrelazaban con una intensidad que no podía confesarle a nadie. Pasaron algunos días sin contacto. Él no escribió. Yo tampoco. Pero ese silencio no era una pausa, era una carga. Lo sentía cuando caminaba por la casa vacía, cuando escuchaba a mi esposo hablar sobre sus reuniones o sus planes para el fin de semana. Lo sentía en cada rincón, como si la casa entera supiera lo que estaba ocurriendo. Una tarde, mientras revisaba viejas carpetas en la computadora, encontré una serie de fotos familiares. Algunas de ellas eran de hace más de 15 años. Allí estábamos los tres, mi esposo, él y yo, en una parrillada, en una salida al campo, en la sala de nuestra antigua casa. En todas las fotos sonreíamos. Parecíamos felices. Pero ahora, mirando desde esta distancia, me preguntaba si realmente lo éramos o si simplemente no sabíamos que faltaban cosas. Esa noche mi esposo propuso ir a cenar fuera. No teníamos ningún aniversario ni fecha especial, simplemente dijo que le apetecía salir. Elegimos un restaurante que conocíamos desde hacía tiempo, uno que solíamos visitar en los primeros años del matrimonio. El lugar había cambiado poco, pero nosotros ya no éramos los mismos. Durante la cena, intentamos mantener una conversación ligera. Hablamos del menú, de películas que queríamos ver, de unas vacaciones que seguíamos sin planear. Él fue amable, incluso cariñoso. Pero yo notaba algo distinto en su mirada. Como si estuviera esforzándose por recuperar algo que ya no entendía cómo había perdido. En un momento me tomó la mano sobre la mesa. Fue un gesto inesperado. No lo hacía desde hacía mucho. Sus dedos eran cálidos, pero su contacto me estremeció de una forma extraña. No por el afecto que transmitía, sino por lo que me recordaba, que él seguía ahí, que seguía siendo mi esposo, y que yo estaba escondiéndole algo esencial. Esa noche en casa, mientras él dormía, me quedé sentada en la sala, con las luces apagadas. Pensaba en los caminos que me habían llevado hasta ese punto. No había sido una decisión repentina, no fue una traición deliberada. Fue un proceso lento, casi imperceptible. Una serie de vacíos acumulados, de palabras no dichas, de caricias que se fueron apagando sin que nadie lo notara. Al día siguiente él me escribió. El otro. No usó palabras grandes ni emociones desbordadas. Solo preguntó si quería verlo. La frialdad del mensaje no era desinterés, sino respeto. Una forma de darme espacio. Le respondí que sí, te debía ser en un lugar distinto. Neutral. Anónimo. Nos encontramos en un hotel sencillo, alejado del centro, donde nadie nos conocía. Reservó la habitación a su nombre. Yo llegué primero. Mis manos temblaban mientras subía las escaleras. No sabía qué esperar. No sabía qué iba a pasar. Solo sabía que había algo que necesitaba entender, algo que solo él podía ayudarme a nombrar. Cuando entró, no dijo nada. Cerró la puerta con cuidado y se sentó frente a mí. Durante un largo minuto nos quedamos así, sin hablar. Solo observándonos. En sus ojos no vi urgencia, ni exigencia. Vi comprensión. Y también miedo. Me preguntó si estaba segura. Le dije que no. Pero que tampoco estaba segura de nada en mi vida. Que todo se había vuelto confuso desde hacía tiempo. Que no sabía dónde empezaban mis deseos y dónde terminaban mis responsabilidades. Él me habló de lo que sentía, pero con cuidado. No usó palabras que pudieran asustarme o empujarme.
Solo me dijo que desde que habíamos vuelto a encontrarnos, no podía dejar de pensar en mí. Que no esperaba nada, pero que no podía ignorarlo. No respondí de inmediato. Me levanté, caminé hacia la ventana, miré hacia la calle. Afuera, la gente seguía con su vida, ajena a lo que ocurría en ese cuarto. El mundo no se detenía por nuestras decisiones. Pero yo sí necesitaba detenerme. Me di la vuelta. Lo miré. Y sin necesidad de más palabras entendió. Pasamos la noche juntos. Fue una noche larga, silenciosa. No hablamos mucho. No reímos. No hubo promesas. Solo la certeza de que habíamos cruzado un umbral. Uno del que ya no se podía regresar. No me sentí ni mejor ni peor. Solo diferente. Más despierta. Más consciente de lo que significaba estar viva. A la mañana siguiente él se levantó antes que yo. Me dejó una nota en la mesa de noche. Solo decía, gracias por confiar. La guardé en el bolso sin leerla 2 veces. Me vestí y me miré en el espejo del baño. Mi reflejo no era el de una mujer feliz ni el de una mujer destruida. Era el de alguien que había tomado una decisión y ahora debía cargar con sus consecuencias. Salí del hotel sin mirar atrás. Caminé varias calles antes de tomar un taxi. Durante el trayecto, no pude dejar de pensar en lo que acababa de hacer. No en términos de moral o culpa, sino de impacto. De cómo eso alteraba todo lo que había construido. Al llegar a casa, mi esposo aún no había regresado del trabajo. Me senté en la sala, respiré hondo y traté de calmar mis pensamientos. No sabía qué iba a pasar después. No sabía si esto era el comienzo de algo o el final. Pero ya no podía fingir. Ya no podía callar lo que se había vuelto una parte fundamental de mi historia. Porque aunque nadie lo supiera aún, esa noche había cambiado todo. Para siempre. Las horas posteriores a aquella noche pasaron con una lentitud insoportable, como si el tiempo se arrastrara, consciente del peso que dejaba tras de sí. Al volver a casa sentí el vacío habitual, pero algo en mí ya no era el mismo. No podía decir que me sintiera ni feliz ni arrepentida, simplemente expuesta. Como si ya no tuviera piel, como si cualquier roce, cualquier mirada, pudiera delatarme. La casa estaba en silencio. Mi esposo aún no había vuelto del trabajo. Dejé mi bolso en el perchero y me dirigí al baño. Me lavé la cara con lentitud, observando cómo el agua resbalaba por mis mejillas, como si pudiera borrar algo. Me miré al espejo y no supe cómo nombrar a la mujer que me devolvía la mirada. Era yo, pero no del todo. Me cambié de ropa, escondiendo el vestido al fondo del armario, como si pudiera enterrar lo que había ocurrido. Me senté en el sofá con una manta sobre las piernas, fingiendo normalidad, obligándome a respirar lento, a ordenar los pensamientos que se amontonaban como hojas al viento. Al poco tiempo, escuché el sonido de la cerradura. Era él. Entró con paso firme, cargando una bolsa del supermercado y una carpeta de trabajo bajo el brazo. Me saludó con un beso en la frente y un «¿Cómo estuvo tu día?», que sonó más amable de lo habitual. Le respondí con una sonrisa medida. Tranquilo, dije. Y en cierto modo, no era mentira. Todo lo había sido, menos tranquilo. Mientras él guardaba los víveres y comentaba sobre una reunión frustrada con uno de sus socios, yo me senté a la mesa fingiendo que lo escuchaba con atención. Pero cada palabra rebotaba en mi cabeza sin encontrar lugar. Mi mente estaba en otra parte. O mejor dicho, en demasiadas partes al mismo tiempo. Cenamos sin tensión. Hablamos de cosas sin importancia. Nada en su actitud indicaba que sospechara. Y eso me confundía aún más. ¿Era yo la única que notaba que algo se había roto? ¿Que el silencio entre nosotros ya no era solo rutina, sino distancia? O quizás simplemente él no quería verlo. No podía verlo. Esa noche, cuando nos acostamos, él se acercó a mí más de lo habitual. Me rodeó con un brazo por encima de la manta y apoyó su rostro en mi hombro. Sentí su respiración tranquila, su cuerpo cálido.
Y me sentí pequeña. No por su gesto, sino por el peso de lo que había hecho. Cerré los ojos con fuerza, como si eso pudiera ocultar mis pensamientos. Dormí mal. Me desperté varias veces sobresaltada, como si mi cuerpo no lograra entrar en reposo. A cada rato revisaba el reloj, esperando que amaneciera. Cuando por fin la luz entró por la ventana, me levanté antes que él. Preparé el café, puse la mesa, revisé el correo. Cualquier cosa que me mantuviera ocupada. Fue entonces, mientras servía el desayuno, que lo vi. Un pequeño sobre blanco en la bandeja del comedor. No recordaba haberlo dejado ahí. Estaba a mi nombre en una caligrafía que conocía muy bien. Era de él. El otro. El amigo. El hombre con el que había pasado la noche. No decía más que mi nombre. Nada más. Miré a mi alrededor como si alguien pudiera verme. Pero estaba sola. Tomé el sobre con manos temblorosas y lo abrí con cuidado. Dentro había una sola hoja, doblada en dos. La desplegué y comencé a leer. Las palabras eran pocas, precisas. Decía que no esperaba nada de mí, que no exigía explicaciones. Que lo que habíamos compartido era real para él, pero que entendía que mi vida era más compleja que una noche. Que si decidía volver a verlo, estaría ahí. Y si no, también lo entendería. Que lo importante era que yo supiera que merecía ser mirada. Sentida. Escuchada. Mis ojos se nublaron. No lloré. Pero me quedé un largo rato mirando esa hoja, sintiendo una mezcla de gratitud, tristeza y vértigo. Lo guardé entre las páginas de un libro como si quisiera conservarlo, pero esconderlo al mismo tiempo. Ese día transcurrió entre quehaceres y ausencias mentales. No salí de casa. No respondí mensajes. No escribí nada. Solo traté de respirar. De resistir la tentación de volver a buscarlo. De entender qué significaba todo eso. ¿Qué quería hacer con ello? Por la noche mi esposo regresó más temprano. Traía comida para llevar y una película en su portátil. Dijo que quería pasar tiempo conmigo. Que hacía mucho que no compartíamos una noche sin distracciones. Asentí. Sonreí. Acepté el plan. Nos sentamos en el sofá, cenamos viendo la pantalla, comentamos escenas, reímos un par de veces. Por un momento todo pareció normal. Incluso placentero. Por un momento creí que podía fingir que nada estaba pasando. Que tal vez todo había sido una fantasía. Un desliz. Una confusión pasajera. Pero entonces él pausó la película. Me miró. Y dijo, últimamente te siento distinta. Mi cuerpo se tensó. No sé si es cansancio, estrés o qué. Pero a veces, me parece que estás lejos, ¿está todo bien? Su voz no tenía acusación. Solo duda. Preocupación. Y eso me dolió más que si hubiera gritado. Porque yo sabía la verdad. Y él no o no completamente. Le respondí que sí. Que todo estaba bien. Que solo necesitaba descansar más. Él pareció aceptar la explicación, aunque no estaba seguro. Terminamos de ver la película, y nos fuimos a dormir. Esa noche no me abrazó. Y yo no lo busqué. Me acosté mirando al techo con la sensación de estar caminando por un hilo. Cada movimiento, cada palabra, podía romper el equilibrio. Y no sabía cuánto tiempo más podría sostenerme sin caer. Porque lo que había comenzado como un momento de debilidad, ahora se había convertido en una cadena de decisiones. Y cada una de ellas me alejaba más del lugar donde solía sentirme segura. O al menos donde solía fingir que lo estaba. Los días siguientes se desenvolvieron con una extraña calma, como si el mundo hubiese decidido regalarme una tregua que no merecía. Pero la realidad es que nada estaba en paz. Era solo una fachada, una capa superficial de normalidad que cubría una tensión cada vez más palpable. Me movía dentro de la casa como si caminara sobre vidrio molido.
Cada palabra, cada gesto, era una precaución. Cada mirada de mi esposo se sentía como una posible pista, como un espejo que podría devolvérmelo todo de golpe. Intenté recuperar algo de orden en mi mente, pero era inútil. Lo que había sucedido no era una excepción, había sido una elección. Tal vez impulsiva, tal vez desesperada, pero una elección al fin y al cabo. Y ahora, todo lo demás se reorganizaba a su alrededor. Me concentré en actividades simples, limpiar la despensa, reorganizar la ropa, cocinar recetas nuevas. Me levantaba temprano, caminaba más lento, hablaba con menos frecuencia. Mi esposo lo notaba. Lo sé porque me observaba más. No de forma directa, sino con esa atención disimulada que uno pone en lo que le preocupa. Una tarde al regresar de hacer las compras, lo encontré en la sala mirando algo en su teléfono. Al verme lo guardó rápidamente y se incorporó con una sonrisa forzada. Me preguntó si necesitaba ayuda. Le dije que no, que ya casi terminaba. Todo fue cortés, funcional. Pero debajo de eso, el silencio se alargó como una sombra. Esa noche, mientras recogía los platos de la cena, sentí que me observaba desde el umbral de la cocina. No dijo nada, pero su presencia era un peso. Cuando terminé, él simplemente me preguntó si quería salir a caminar al día siguiente. Respondí que sí, con una voz más temblorosa de lo que hubiese querido. A la mañana siguiente caminamos por el barrio como solíamos hacerlo hace años. Hablamos de cosas simples, el clima, el jardín del vecino, un nuevo negocio que había abierto. Pero en cada pausa, sentía que había algo más que quería decirme. No lo hizo. Y yo no pregunté. Era como si ambos estuviésemos sosteniendo un cristal delicado entre las manos y temiéramos que cualquier palabra pudiera hacerlo estallar. Esa noche encontré un sobre en la mesa del comedor. Era igual al anterior. Pequeño, sin remitente, pero dirigido a mí. Lo abrí en silencio con las manos frías. Dentro, solo había una nota. Una frase escrita a mano con la caligrafía que ya reconocía sin dificultad: no te preocupes. No espero nada. Solo quería verte bien. No supe cómo reaccionar. Por un lado, sentí alivio. Por otro, una especie de tristeza profunda. Porque sabía que esa tranquilidad aparente no duraría. Que lo que él decía no esperar seguía presente en el fondo. Y que yo, aunque quisiera fingir que podía mantener la distancia, no era capaz de cortar el hilo que aún nos unía. Guardé la nota en la misma caja donde escondí la anterior. Una caja que ya comenzaba a parecer un testigo incómodo de lo que estaba ocurriendo. Me senté en el borde de la cama y cerré los ojos. Necesitaba pensar. Pero cada pensamiento era un laberinto sin salida. El domingo, mientras doblaba ropa en la habitación, mi esposo entró con una taza de té. Me la ofreció en silencio, sin ceremonias. Me senté en la cama y la tomé entre las manos. El calor me tranquilizó un poco. Se sentó a mi lado. No demasiado cerca, pero lo suficiente para que su presencia se sintiera. Me habló de su infancia, de cosas que no recordaba haber escuchado antes. Historias de su madre, de su primera bicicleta, de su miedo a los exámenes orales. Me conmovió. No por el contenido, sino por el hecho de que eligiera contarme eso justo ahora. Como si quisiera abrir una puerta que llevábamos años dejando cerrada. No supe qué decir. Lo escuché con atención, y asentí de vez en cuando. Al final, simplemente puse una mano sobre la suya. No como un gesto de amor romántico, sino como una forma de decir: estoy aquí. Aunque una parte de mí ya no sabía si realmente lo estaba. Esa noche, después de que él se durmiera, bajé a la sala y encendí la lámpara más tenue. Saqué las 2 notas de la caja y las puse sobre la mesa. Las leí una vez más. Eran distintas entre sí, pero ambas hablaban de mí. De lo que me faltaba. De lo que me estaba rompiendo por dentro. Pensé en escribirle. Al amigo. Al otro. Pero no lo hice. No porque no quisiera, sino porque tenía miedo. De mí misma. De lo que podría decirle.
de lo que podría terminar sucediendo si no ponía un alto. Me fui a dormir tarde. Y me desperté antes del amanecer. No había soñado, pero me sentía agotada. Como si mis pensamientos hubieran estado corriendo toda la noche sin dejarme descansar. Pasé el día en silencio. Mi esposo trabajó en su escritorio, y yo limpié la casa como si eso pudiera limpiarme por dentro. Por momentos deseé que todo estallara. Que él lo supiera todo. Que me enfrentara. Que me obligara a decir la verdad. Pero no sucedía. Y yo no tenía el valor de ser la que lo empezara. La última noche de esa semana, lo escuché hablar por teléfono. Estaba en el comedor y yo pasaba por el pasillo. Su tono era bajo, pero entendí algunas palabras. Sí, ya lo he notado. No, no le he dicho nada. Estoy esperando el momento. Mi cuerpo se tensó. No sabía con quién hablaba. Ni sobre qué exactamente. Pero sentí el corazón golpearme el pecho con una fuerza desconocida. Volví a la habitación y me senté en el borde de la cama. Me miré las manos. Me observé los nudillos, las uñas, la piel. Como si al mirarme pudiera encontrar una pista de lo que estaba a punto de venir. Sabía que algo se aproximaba. Que el equilibrio que tanto esfuerzo me costaba mantener estaba a punto de quebrarse. Y ya no era una cuestión de sí, sino de cuándo. ¿Y cómo? Porque en el fondo ambos sabíamos que las cosas no volverían a ser como antes. Solo quedaba esperar a que la verdad, de una forma u otra, saliera a la luz. A la mañana siguiente el silencio en casa tenía un grosor diferente. Era como si el aire mismo supiera que algo estaba por ocurrir. Mi esposo se levantó antes que yo y no encendió la luz al salir de la habitación. Lo escuché moverse por la cocina, abrir y cerrar los cajones con más cuidado de lo habitual. Sus pasos eran suaves, contenidos, como si tampoco él quisiera perturbar la tensión que nos envolvía. Me quedé acostada unos minutos más, mirando el techo sin pensar realmente en nada concreto. Mi cuerpo estaba quieto, pero mi mente era un enjambre. Finalmente me obligué a levantarme. Me vestí con ropa cómoda, un suéter viejo y pantalones amplios, como si el día no mereciera más esfuerzo. Al salir al pasillo, encontré la puerta del baño cerrada. Escuché correr el agua de la ducha y me senté en el borde del sofá con las manos entrelazadas. Tenía la boca seca. Cuando salió, me saludó con un gesto vago. Nada en su rostro revelaba enojo, pero tampoco afecto. Era una expresión neutra, demasiado medida, como una máscara cuidadosamente colocada. Desayunamos en silencio. Yo apenas probé el pan que había tostado y él solo bebió la mitad del café. En la radio sonaba una melodía suave que parecía burlarse de la quietud tensa que nos rodeaba. Después del desayuno, él se marchó sin decir a dónde iba. Solo dijo que tenía un par de cosas que resolver. La puerta se cerró tras él con un sonido seco. Me quedé sola, sentada, mirando la taza vacía frente a mí. No sabía si debía llorar, salir a caminar, o simplemente quedarme quieta hasta que todo pasara. Pero lo cierto era que nada iba a pasar por sí solo. La inercia ya no bastaba. Algo se estaba quebrando y yo lo sentía con cada célula. Decidí limpiar la casa. No por orden, sino por necesidad. Fregué los pisos con una intensidad que rayaba en lo obsesivo. Reordené estanterías, saqué ropa vieja de los armarios, lavé ventanas aunque no estuvieran sucias. Era como si intentara limpiar también mi conciencia, como si en cada gesto pudiera desprenderme del peso que llevaba encima. En medio de ese frenesí doméstico, encontré una carpeta olvidada en el escritorio del estudio. Al abrirla, reconocí la letra de mi esposo. Eran notas personales, anotaciones de trabajo, listas de pendientes. Pero en una hoja al fondo encontré algo que me paralizó, una frase escrita con trazos duros, presionando la tinta contra el papel. Decía, ya no confío. Solo observo. Sentí un golpe en el estómago. No decía a quién iba dirigida esa frase, pero no necesitaba más contexto. Era para mí. Era su forma de decir que lo sabía.
Tal vez no todo, tal vez no los detalles, pero sí la esencia. La distancia. La fractura. Volví a guardar la hoja donde la encontré con cuidado, como si fuera un secreto que debía respetar. Me quedé de pie junto al escritorio sin moverme, escuchando el tic-tac del reloj de pared. Era un sonido mecánico, casi cruel, que parecía empujarme a reaccionar. Por la tarde recibí un mensaje. Era de él. El otro. El amigo. Solo decía, ¿estás bien? Lo miré largo rato sin responder. No sabía qué decir. No sabía cómo hablar de lo que estaba ocurriendo, de lo que se deshacía entre mis dedos como arena mojada. Finalmente apagué el teléfono y lo guardé en un cajón. Esa noche mi esposo volvió más tarde de lo habitual. Llevaba en las manos una bolsa con comida preparada. La dejó sobre la encimera y dijo que no tenía hambre. Yo tampoco. Se sirvió un vaso de agua y se sentó en el sofá. Yo lo observaba desde el comedor, sin saber si debía acercarme o mantener la distancia. Era como mirar a un desconocido con el rostro de alguien que solías amar. Después de unos minutos me acerqué y me senté a su lado, sin decir nada. El televisor estaba encendido, pero ninguno lo miraba. Él giró lentamente la cabeza hacia mí, y me sostuvo la mirada. No había ira en sus ojos, pero sí algo más profundo. Una tristeza tan densa que me dolió en el pecho. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo con voz baja. Asentí sin hablar. ¿Estás enamorada de él? El mundo se detuvo por un instante. Sentí que el aire se comprimía en mis pulmones, que la sangre se detenía en mis venas. No supe qué responder. Porque no sabía si estaba enamorada. Porque no sabía si eso era lo que importaba. No lo sé, dije finalmente con un hilo de voz. Él asintió. No con resignación, sino con una aceptación amarga. Eso es lo peor, dijo. Que no lo sepas. Nos quedamos en silencio mucho tiempo después de eso. Yo quería abrazarlo. Quería llorar. Quería decirle que no había sido por falta de amor, sino por ausencia de miradas, de palabras, de tacto. Pero no lo hice. Porque sabía que ya era tarde. Porque sabía que ahora todo lo que dijera sonaría a excusa. Se levantó y subió a la habitación. Yo me quedé abajo escuchando sus pasos lentos en la escalera. Después, el sonido de la puerta al cerrarse. Me senté en el suelo y apoyé la espalda en la pared. Cerré los ojos y dejé que el silencio me cubriera entera. Había comenzado todo creyendo que podía controlar los daños. Que podía vivir dos vidas. Que podía ser dos personas. Pero ahora entendía que no. Que cada decisión tenía su precio. Y que el mío estaba empezando a llegar. Ya no era cuestión de esconder. Era cuestión de enfrentar. De elegir. Y sobre todo de asumir que el amor, la culpa y el deseo nunca se presentan por separado. Siempre llegan juntos, como un paquete que uno no pidió pero igual tiene que abrir. Y ahora, ese paquete estaba sobre la mesa, esperando que alguien lo mirara de frente. Me desperté con la claridad del día filtrándose entre las cortinas. La casa estaba en silencio. No sabía si él ya se había ido o si aún dormía. Me quedé un momento acostada, mirando el techo con la respiración sostenida, como si algo aún pudiera cambiar si no me movía. Pero el tiempo no se detiene por más que uno lo intente. Y aquel día no sería la excepción. Me levanté sin hacer ruido y bajé a la cocina. El comedor estaba ordenado, la cafetera llena, y sobre la mesa una nota. Su letra, breve, directa: salí temprano. No vuelvo a cenar. No había saludo ni firma. Solo esa frase. Fría. Innegablemente clara. Sentí un nudo formarse en el pecho. No lloré. Ya no lloraba. O no de la manera en que solía hacerlo antes, cuando las emociones eran más simples. Ahora lo que sentía era otra cosa. Era como si mi cuerpo fuera una casa sin ventanas, donde el aire no entra y todo se queda estancado, denso.
Tomé una taza de café y me senté frente a la ventana. Afuera, la calle tenía su rutina, niños caminando hacia la escuela, una vecina regando las plantas, un perro ladrando a una paloma. Todo parecía normal. Todo parecía ajeno. Recordé su pregunta de la noche anterior. ¿Estás enamorada de él? No había podido responder con certeza. No porque no supiera lo que sentía, sino porque ya no tenía un lenguaje claro para nombrarlo. Amor, deseo, necesidad, costumbre. Todo se mezclaba. Todo era gris. Pasé la mañana en silencio, caminando por la casa como si fuera un museo de mí misma. Cada rincón guardaba una versión distinta de quién fui. La mesa del comedor, testigo de tantas cenas sin palabras. La sala, con los cojines siempre en su lugar, incluso cuando nadie se sentaba. El dormitorio con el armario lleno de ropa que ya no me representaba. Todo estaba ahí, pero yo ya no lo habitaba de la misma forma. A media tarde salí a caminar. No tenía un destino. Solo necesitaba moverme. Respirar. Sentir algo fuera del encierro. Caminé por calles tranquilas, mirando las fachadas de las casas, imaginando las vidas que ocurrían detrás de cada ventana. Me pregunté si alguien más estaría viviendo una historia como la mía. Si otras personas también cargaban con decisiones que no sabían cómo sostener. Al llegar a un cruce me detuve frente a una librería que hacía años no visitaba. Entré por impulso. El olor a papel y madera vieja me envolvió como un abrigo. Caminé entre los estantes sin buscar nada en particular. Tomé un libro al azar, lo hojeé, lo devolví. Era una forma de estar, de ocupar espacio. El dependiente me sonrió al salir. Respondí con una inclinación de cabeza. Volví a casa con las manos vacías, pero con la mente llena de palabras que no eran mías. A veces leer era más fácil que pensar. Las historias ajenas tenían finales. La mía, aún no. Al llegar, revisé el buzón. Entre la propaganda habitual y las facturas, había un sobre sin remitente. Lo abrí en el acto con el corazón latiendo con fuerza. Era otra nota de él. Solo una frase, solo quería saber si estás bien. No más que eso. Me senté en las escaleras con el papel en la mano. Lo leí una y otra vez como si pudiera encontrar algo oculto entre las líneas. Pero no había más que lo que decía. Una preocupación simple. Una pregunta sin exigencia. Una forma de seguir presente sin invadir. Guardé la nota en mi abrigo y subí a la habitación. Me senté frente al armario abierto, mirando mi ropa sin verla. Era hora de decidir. No sobre él, ni sobre el otro. Sobre mí. Sobre quién quería ser. Sobre qué historia quería contar con mis acciones, no con mis pensamientos. Esa noche preparé la cena para uno. Mi esposo no volvió. Comí en silencio con la televisión encendida en un volumen bajo. Un documental sobre océanos. Ballenas migrando. Corrientes marinas invisibles. Todo parecía tener más sentido que mi propia vida. Después de cenar, me senté en la sala y saqué todas las notas de la caja donde las había guardado. Las extendí sobre la mesa y las leí una a una. No eran cartas de amor. No eran promesas. Eran solo señales. Rastros. Huellas de un camino que habíamos empezado a recorrer sin saber a dónde llevaba. Pensé en llamarlo. En decirle que ya no podía continuar. Que todo debía terminar. Pero no lo hice. No porque quisiera seguir, sino porque entendía que no se trataba solo de cortar una relación. Se trataba de reconstruir una vida. Y eso no empezaba con una despedida, sino con una decisión interna. Me fui a dormir temprano. La cama se sintió más grande que nunca. Cerré los ojos y recé en silencio, no a un Dios, sino a mí misma. Pedí paciencia. Claridad. Coraje. No respuestas, solo la fuerza para buscarlas. Al amanecer preparé café y me senté a escribir.
No un mensaje. No una carta. Solo líneas sueltas. Pensamientos. Pedazos de lo que sentía. Lo que recordaba. Lo que aún no entendía. Era mi forma de recuperar la voz. De volver a escucharme. Supe entonces que no había final feliz ni castigo esperando al otro lado. Solo un camino. Uno que debía recorrer con los pies firmes aunque doliera. Porque había vivido demasiado tiempo entre silencios. Y ya no quería seguir escondida. El reloj marcaba las 8 cuando escuché la puerta. Era él. Mi esposo. Entró sin decir nada. Dejó las llaves sobre la mesa y me miró. Largo. Profundo. No habló. Yo tampoco. Y en ese momento entendí que aunque no hubiera palabras, todo estaba dicho.